Un accidente de coche en Maryland puede cambiarlo todo en cuestión de segundos. No se trata solo del impacto físico o los daños materiales, sino de la carga emocional, legal y financiera que viene después. En Maryland, como en muchos otros estados, existen leyes específicas que rigen los accidentes de tráfico y conocerlas puede marcar la diferencia entre recibir una compensación justa o enfrentarse a consecuencias legales y económicas desfavorables. Cuando ocurre un accidente surgen muchas preguntas. ¿Qué hacer inmediatamente después? ¿A quién llamar? ¿Cómo proteger sus derechos? Este video le brindará una guía completa desde los primeros pasos tras el accidente hasta el proceso legal y de compensación. Todo ello respaldado por la experiencia real de una abogada litigante que no solo entiende la ley, sino que ha luchado por cada uno de sus clientes en la sala del tribunal. Maryland es un estado con una legislación particular en materia de accidentes de tráfico. Una de las características más relevantes es la aplicación del principio de negligencia contributiva. Esto significa que si usted es considerado responsable en un mínimo porcentaje del accidente, podría perder el derecho a cualquier tipo de compensación. Este enfoque es radical y lo diferencia de otros estados donde existe una repartición proporcional de culpa. Por eso es esencial contar con una estrategia legal sólida que demuestre que usted no tuvo responsabilidad alguna en el siniestro. La ley de Maryland también exige que los conductores involucrados en un accidente reporten el hecho si se produjeron lesiones, muertes o daños materiales significativos. No hacerlo podría derivar en sanciones adicionales. Como abogada en ejercicio, la doctora Mendocilla no es el tipo de profesional que se quede en su oficina firmando documentos. Su labor diaria consiste en construir defensas que logren revertir acusaciones de responsabilidad parcial, porque sabe que en Maryland incluso un mínimo error puede costarle su caso. Lo que usted haga en los minutos y horas posteriores al accidente tendrá un impacto determinante en el desenlace legal y financiero del mismo. A continuación, algunos pasos fundamentales que debe seguir. 1. Verifique su seguridad y la de los demás. Si es posible, trasládese a un lugar seguro. 2. Llame a la policía. Siempre es recomendable tener un informe oficial, incluso si los daños parecen menores. 3. Reúna pruebas. Tome fotografías del lugar, los vehículos, la señalización y cualquier detalle que pueda ser útil. 4. Intercambie información. Obtenga los datos del otro conductor, testigos y de la póliza de seguro. 5. Evite admitir culpa. Incluso una frase como "lo siento" puede ser usada en su contra. 6. Consulte a un abogado cuanto antes. Su defensa comienza desde el primer momento. Cuando la doctora Mendocilla está en la corte, lucha por cada palabra y cada argumento porque sabe que muchas veces la diferencia entre ganar o perder un caso empieza en ese primer instante, cuando el cliente no sabía aún qué pasos debía seguir. Por eso, una buena asesoría desde el principio es esencial. Los accidentes de coche pueden causar lesiones visibles e invisibles. Muchas veces los síntomas no se manifiestan hasta días después del choque. Entre las más comunes se encuentran lesiones cervicales, latigazo, fracturas, lesiones cerebrales traumáticas leves o moderadas, dolor de espalda, trastornos emocionales como ansiedad o estrés postraumático. Legalmente, las consecuencias también varían según la gravedad del incidente. Puede enfrentarse a demandas civiles por daños y perjuicios, multas administrativas si no reporta el accidente, suspensión del permiso de conducir, aumento en las primas del seguro. La doctora Mendocilla ha visto cómo una persona con lesiones aparentemente menores termina enfrentando años de rehabilitación física y emocional. Por eso, jamás minimice el impacto de un accidente y no acepte acuerdos apresurados sin antes consultar a un profesional.
Contrario a lo que muchos hacen, el abogado de accidentes no se limita a presentar documentos. Su trabajo consiste en investigar a fondo las circunstancias del accidente, identificar pruebas clave que respalden su versión, enfrentar a las compañías de seguros que buscan minimizar compensaciones, defenderlo en juicio si es necesario. La diferencia entre un abogado de escritorio y uno litigante se nota cuando llega el momento de la verdad. Cuando la aseguradora presiona, cuando se cuestiona su credibilidad, cuando todo depende de una argumentación sólida, ahí es donde se demuestra quién realmente defiende sus intereses. La verdadera fuerza de la doctora Natalie Mendozilla está en la corte, luchando por la voz de sus clientes, por hacer que sus historias sean escuchadas y comprendidas. Porque cada caso no es solo un archivo más, es una vida que puede cambiar para siempre. En Maryland, establecer la culpa es una cuestión crítica. Las autoridades y los abogados analizarán el informe policial, las declaraciones de los testigos, las condiciones climáticas y del camino, posibles infracciones cometidas, exceso de velocidad, distracciones, etc. Imágenes de cámaras de seguridad o de tráfico. Como mencionamos, bajo la regla de negligencia contributiva, usted debe demostrar que no tuvo ninguna culpa. Si se establece que tuvo, aunque sea un 1% de responsabilidad, no podrá recuperar daños. Esa es la razón por la cual la doctora prepara cada caso como si fuese a juicio, porque en este estado no hay margen para errores. Cada detalle cuenta, cada testigo, cada palabra en el expediente. Si logra demostrar que no tuvo responsabilidad en el accidente, puede reclamar diversas formas de compensación, entre ellas, gastos médicos actuales y futuros, pérdida de ingresos y capacidad laboral, dolor y sufrimiento, daños emocionales, daños a la propiedad, rehabilitación y terapias. En algunos casos, si se demuestra negligencia grave, puede incluso reclamar daños punitivos. La doctora Mendozilla ha defendido a clientes que pensaban que su única opción era aceptar la primera oferta del seguro. Sin embargo, tras una revisión completa del caso y una estrategia legal firme, lograron obtener compensaciones que realmente cubrían sus pérdidas. Usted también merece justicia real, no una solución rápida que le deje desprotegido. Evitar errores comunes puede marcar una gran diferencia en su caso. Los más habituales son: 1. No llamar a la policía. 2. No acudir al médico inmediatamente. 3. Hablar demasiado con la aseguradora. 4. No documentar el accidente adecuadamente. 5. No consultar a un abogado. Un simple error en la declaración o una omisión en el informe puede ser utilizado para desacreditarlo. Por eso, lo más sensato es actuar con cautela y rodearse de profesionales desde el inicio. La doctora Mendozilla ha aprendido que muchas veces el sistema no está diseñado para proteger al más vulnerable, sino al más preparado. Su trabajo consiste en nivelar esa balanza, en poner al cliente en una posición de fuerza frente a quienes quieren minimizar su dolor o su pérdida. Un accidente de coche en Maryland no es solo un contratiempo. Puede convertirse en una batalla legal donde cada decisión cuenta. La ley es compleja y el sistema muchas veces implacable. Pero usted no está solo. Como abogada, el compromiso de la doctora Mendozilla va más allá de las leyes. Su propósito sigue siendo el mismo que aquel día en que soñaba con ejercer esta profesión. Luchar por lo correcto, luchar por usted, porque su historia merece ser escuchada, porque su caso es importante, porque nadie debería enfrentar este proceso sin una defensa apasionada y preparada a su lado. Si ha sufrido un accidente, no lo enfrente solo.
hable con alguien que sepa cómo luchar por usted.